¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, y esto quizás os sorprenda un poco. Salvo que quieras un teléfono con una pantalla grande, con unas dimensiones importantes, no te compres el Xiaomi 13 Pro. Cómprate este Xiaomi 13. Un dispositivo que realmente sí pierde cosas respecto al modelo Pro, pero no tanto como para justificar una diferencia de, en algunos casos, incluso más de 400 euros. Es un teléfono que me ha gustado mucho, incluso diría que en algunos aspectos más que el Samsung Galaxy S23, que el chiquitito, y que vas a comprobar que es un muy buen teléfono. No en todo. Todos los teléfonos ya sabéis que tienen sus cosillas, así que vamos a exprimirlo. El diseño, como veis, es hasta cierto punto similar al que encontramos en el Xiaomi 13 Pro, pero hay diferencias súper importantes. Por ejemplo, la pantalla, como veis, es completamente plana. Y de hecho, es un dispositivo que por todos lados es más plano que el modelo Pro. Ya no solo es la pantalla, el chasis lo es, los bordes, la trasera. El parecido con un iPhone 14, bueno, pues está un poco ahí, aunque yo creo que esto juega a su favor y, de hecho, diría que está mucho mejor rematado, está más refinado, evolucionado. Por ejemplo, el frontal sin un notch o sin una isla dinámica, creo que luce bastante bien. Es un dispositivo manejable, pero no creas que es como un S23, ¿vale? Ese sí es pequeño de verdad. Este queda un poco a medio camino y pasa de los 15 centímetros de largo, pero el grosor está muy conseguido, bajando de los 8 milímetros, y también el tema del peso, que baja de los 190 gramos. Está fabricado en cristal, está fabricado en aluminio y tampoco le falta la certificación IP68, algo que, si no recuerdo mal, el Xiaomi 12 pues no tenía. En definitiva, más pantalla en un cuerpo casi calcado a la generación anterior, un color este verde súper llamativo, bastante bonito. Lo hay en color negro, lo hay en color blanco y, bueno, la verdad es que es bastante más cómodo de usar que el modelo Pro por cuestiones evidentes. A nivel biometría trae cosas muy interesantes. Por ejemplo, aparte del desbloqueo facial, tenemos un sensor de huellas que funciona, al igual que el modelo Pro, como un sensor de ritmo cardíaco. Solo tienes que posar el dedo ahí, esperar unos segundos. De hecho, vamos a esperar. Ahí lo tenemos, 76 latidos por minuto. Pero si hablamos de lo que viene siendo el sensor propiamente dicho, aquí lo tenemos, funciona súper, pero súper bien, súper exacto, no hay ningún tipo de problema, incluso la animación es condenadamente rápida. Y luego tenemos un desbloqueo facial, que con este gesto de levantar para activar, vamos a tener un desbloqueo genial. De hecho, incluso cuando las condiciones, hombre, si estás en oscuridad absoluta o casi absoluta, no, pero en condiciones de luz que no son demasiado buenas, funciona súper bien. Como habéis visto, a nivel biométrico, aparte de ese detallito del sensor de ritmo cardíaco, funciona súper bien. Y ahora vamos a hablar del tema del audio, más allá del tema códex, del Dolby audio y de todo esto, es que se escucha muy bien. Sí que es cierto que cuando lo tienes con el volumen al máximo, por ejemplo, las voces tienden a escucharse un poquito enlatadas, ¿vale? Algo metálica. Pero vamos, que le bajas un puntito y ya, perfecto. Y suena ligeramente más bajo que, supongo que es por el tema del tamaño, los altavoces que lleve y demás, ligeramente más bajo que el modelo Pro. Pero vamos, que a nivel biometría y a nivel multimedia, sin problemas. El mejor resumen que os puedo hacer de las cámaras de este Xiaomi 13 es que los sensores no son los del Xiaomi 13 Pro. Cuidadito con eso, ¿vale? Porque hay gente que a lo mejor ve un poco las especificaciones y piensa, ah, mira, tiene la misma resolución, cámara principal que... Sí, pero no son los mismos sensores.
Pero esto no quiere decir que el trabajo entre Leica y Xiaomi quede por el camino. De hecho, llega a muy buen puerto. Tanto es así que tenemos una mezcla de fabricantes de sensores increíble. Por ejemplo, la principal de 50 megapíxeles está firmada por Sony, el ultra gran angular por Omnivision, que es de 12 megapíxeles, y el telefoto es de Samsung, y es de 10 megapíxeles. La grabación de vídeo alcanza el 8K, 24 fotogramas por segundo, pero lo han vuelto a hacer. La cámara frontal de 32 megapíxeles se queda a nivel de grabación de vídeo en una cifra ridícula, 1080 a 30 fotogramas por segundo. El Pro al menos llegaba a 60. Así que bueno, un poco visto el hardware, vamos a hablar de esto que os acabo de decir. ¿Por qué un smartphone de 1000 euros no tiene grabación con la cámara frontal en 4K? O en 60 fotogramas por segundo, porque 1080 también es 30 FPS. Pues no lo sé, el caso es que es así y creo que ya cuando estamos hablando de ciertos precios deberían traer esta característica. Por cierto, el Xiaomi 13 Pro, exactamente igual. Seguimos hablando del vídeo. Si bien el nivel ya está, bueno, altísimo, creo que este Xiaomi 13 cumple con creces. De hecho, la estabilización es buenísima hasta el punto de parecer que he grabado algunos clips con un gimbal o un estabilizador externo. Y nada más lejos de la realidad. Ya sabes que todos mis vídeos se graban a mano alzada, salvo cuando voy en el coche. Ahí sí que va en un soporte, evidentemente. He grabado sobre todo en 4K, pero también algún clip en 8K ha caído y ahí la estabilización se resiente bastante. Pero mejora lo visto en modelos anteriores. Me ha gustado muchísimo la interpretación del color. Esto va a ser una constante en todos los apartados, lo vas a notar, seguro. Leica ha hecho un trabajo extraordinario y el perfil del color, por ejemplo, también es bastante fiel a la realidad. Así que, unido al tema del tamaño que hace que la grabación de vídeo pues sea un poco más cómoda, bueno, el vídeo es genial. El modo retrato, mira, siéntate, que tenemos que analizar esto de cerca. Sin tener los mismos sensores que el Pro, los resultados se han acercado bastante, aunque siga pecando con la frontal de lo mismo. Tenemos un rango dinámico un poquito trambólico, si me permitís la palabra. Hay que afinarlo porque a veces quema ciertas zonas. Pero bueno, el desenfoque, ya hablando de la cámara principal, recorte, color, detalle, balance de blancos, madre mía, qué maravilla. Qué fotos tan buenas he logrado obtener, e incluso cuando la luz pues no era la mejor, ya fuese por exceso o por justo lo contrario, en definitiva, el mejor modo retrato de un smartphone compacto, casi sin ninguna duda. De noche es donde más se nota que no es el Pro, pero aun con eso y en situaciones bastante desfavorables, tampoco ha desentonado. Incluso usando el zoom óptico en alguna ocasión, sí que es cierto que si la luz es malísima, olvídate. Pero bueno, si tienes una luz medianamente decente, puedes llegar a fotografiar ese objeto o el edificio, que está, pues, evidentemente un poco lejos, razonablemente bien. Entiendo que por el tamaño del dispositivo no cabía un sensor principal más grande, pero si llegan a poner el del Xiaomi 13 Pro, creo que estaríamos ante algo casi sin rival en esta talla de teléfono, así más chiquito. Pero bueno, bastante bien resuelto y de nuevo, fotos a mano alzada, como siempre. De día, os podéis imaginar de lo que ha sido capaz. Visto el resto de apartados, este Xiaomi 13 aquí es donde de verdad saca a relucir todo ese combo Leica-Xiaomi que es capaz de exprimir cada uno de los sensores de una forma genial. Eso sí, de nuevo, el ultra gran angular estira demasiado los laterales y a veces incluso arroja algo de ruido. Siempre los laterales, ¿vale? Otros teléfonos hacen mejores correcciones en este aspecto, creo que esto se puede ligeramente corregir mediante software, alguna actualización. Y si te fijas, a veces incluso crea un halo alrededor de los objetos en alguna que otra fotografía. Por lo demás, resultados casi de sobresaliente y por supuesto, he sacado a relucir su zoom de 3.2 aumentos, ya que el modelo del año pasado, pues no lo tenía, ahora lo he querido aprovechar. Me sigue sorprendiendo de la fidelidad del color, de hecho, Leica ofrece un par de perfiles diferentes, uno más vibrante, otro más realista. Sin miedo a equivocarme, de los mejores en este aspecto. Muy buen trabajo el realizado aquí. Personas, plantas, edificios, animales. Todo ofrece mucho detalle, colores precisos y preciosos. Un buen balance de blancos.
la verdad es que la fotografía y el vídeo me han gustado. Para mí, este teléfono tiene muchos apartados buenos, hay alguno que no tanto, pero el apartado de la fotografía es que es buenísimo. Y aunque tenemos una pantalla muy muy buena, no es la pantalla del modelo Pro más pequeña. Y no solo porque no tiene curva y es totalmente plana, de hecho no tiene ni siquiera un acabado 2.5D, sino porque la tecnología de pantalla cambia un poquito. Y es que no tenemos, por desgracia, un panel LTPO. Esto es una lástima, la verdad. Habría sido algo espectacular y yo creo que por el precio tendría que traerlo. Habría sido una ventaja respecto al S23. Pero bueno, sigue siendo una pantalla buena, sobre todo en brillo, con un pico máximo llegando a 1900 nits, que es una locura. Y el sostenido está casi siempre rondando los 1200 nits, que son palabras mayores. Tenemos una diagonal de 6,36 pulgadas, sí, un tamaño raro, que se queda, yo diría que en tierra de nadie. No es compacto del todo, pero tampoco es enorme. Es del tipo AMOLED, como digo, no es LTPO, y como os dije antes, es totalmente plana, ¿vale? Esto hace que no tengamos ningún tipo de brillo extraño en la pantalla, o deformaciones, o cosas raras con el color. No. La verdad es que perfecto. Y sobre todo, lo que más va a destacar de esta pantalla es lo bien aprovechado que está el frontal. Es perfecto, es simétrico, es una maravilla ver lo que se ha logrado. Ha tardado bastante, ¿eh? Llevábamos varias generaciones diciendo, guau, a ver cuándo llega esto, porque el marco de abajo suele ser más grueso, pero ya lo tenemos aquí, ya vemos cómo la simetría en los paneles planos ha llegado y realmente poco más. Me ha gustado mucho la pantalla, pero ese detalle de no tener una tasa de refresco más variable, un panel LTPO que sea capaz de bajar a, no sé, 10, 1 hercio, habría sido la leche, porque esto ayudaría además a tener una autonomía mejor, que es buena, pero podría conseguir algo mejor. Qué miedo da cuando vas a hablar del software de un Xiaomi. Por suerte el MIUI 14 ha mejorado bastante, aunque sigue sin afinar cositas, ya digo, cada vez son detalles hasta cierto punto menos importantes. Esto también va a depender un poco del usuario. Hay gente que tiene otros usos o utiliza otras aplicaciones y encuentra fallos diferentes, incluso en cosas que no son esas aplicaciones, sino en cosas del propio sistema. Yo os voy a comentar mi experiencia, ¿vale? Mi experiencia ha sido bastante buena, pero sí que es cierto que luego de revisar la configuración he seguido con problemas en las notificaciones, pero solo con dos apps, con Twitter, que bueno, lo de Twitter ya es de traca, y con WhatsApp. Así que entiendo que quizás sea algo de las aplicaciones, porque lo demás va bastante bien. Incluso mejor de lo esperado. Bastante estable en cuanto a la señal, el funcionamiento general, la fluidez. También es cierto que el brillo automático a veces es un poquito perezoso, sobre todo para bajar el brillo al mínimo. Pero bueno, una experiencia que incluso mejora poquito a la del Xiaomi 13 Pro. Supongo que probarlos con un mes de diferencia pues habrá sido ventajoso para este Xiaomi 13. Contamos con MIUI 14 basado en Android 13, actualizará bien, ¿vale? Quizás comparado con una Oppo o una Samsung no tanto, pero actualizará bien, como es habitual casi siempre en la gama alta de Xiaomi, pero eso sí, no muy rápido, y esto es un punto muy mejorable en Xiaomi, que espero trabaje mucho más. O sea, vemos como en el resto de apartados el teléfono pues brinda una muy buena experiencia, pero en el software le sigue todavía faltando detallitos, cada vez menos, pero sí que sin estar a la altura de la capa de personalización de, no sé, de un Galaxy S23, de un Oppo Find X5 o X6 Pro, o de otros fabricantes como por ejemplo un Google Pixel. Abran paso al mejor microprocesador de la historia. Bueno, al menos de momento, y es que lo que encontramos en su interior es efectivamente un Snapdragon 8 de segunda generación. Tenemos 8 o 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y 256 de almacenamiento UFS 4.0, y el resultado te lo puedes imaginar. Todo, absolutamente todo lo que he probado en él lo ha manejado perfectamente. Tanto es así que, sumado al tamaño, es una gozada jugar en él.
bastante cómodo. Bueno, los juegos corren como se espera de este microprocesador, la estabilidad del hardware es la que se espera de un smartphone evidentemente tan caro, y lo único es que quizás esos 256 GB a algunos usuarios se les puede llegar a quedar cortos. Recordad que no hay nada de ampliación mediante microSD. Y luego, diferenciar en RAM un modelo y otro, no hablo de versus el Pro, sino del propio Xiaomi 13, no entiendo bien por qué hacen esto los fabricantes. Pero bueno, el almacenamiento se puede llegar a entender, la RAM no tanto. A nivel conectividad no tenemos Wi-Fi 7, pero sí 6E, tenemos NFC, eSIM, el emisor infrarrojo, 5G, vamos, un poquito todo lo necesario para funcionar con tranquilidad, y la estabilidad de la señal y del módem han estado a la altura. Ha sido bastante estable, ningún tipo de problema a nivel GPS, funcionamiento en cuanto a las llamadas, todo bastante estable. Qué buena batería, qué buena autonomía. Teniendo en cuenta el tamaño, podríamos esperar quizás una batería un poco más pequeña en cuanto a capacidad, pero no, seguimos con 4500 mAh, pero ojo, que estos 4500 mAh no rinden igual que el Xiaomi 12, rinden mucho mejor. O sea, de hecho, no tengo un Xiaomi 12, pero recuerdo que le faltaba un poquito. La magia del Snapdragon 8 de segunda generación. Bueno, tenemos esa capacidad y la carga rápida es de 67 vatios, que para mí es más que suficiente, pero bueno, el Pro tiene casi el doble, unos 120 vatios, con una batería un poquito mayor. La carga inalámbrica e inversa sí son iguales, alcanzando los 50 y 10 vatios respectivamente. Algo que he notado es que el consumo 4G, 5G es un poco mayor del esperado comparado con otros. A ver, no vas a tener problema en usarlo de una forma muy intensa todo el día. Así que a nivel batería bastante bien. Y vamos a terminar con el tema del precio. Es un teléfono caro. De hecho, creo que se les ha ido un poco la olla con la subida de precio respecto al modelo del año pasado, que sí, mejora en prácticamente todo. Pero ostras, 200 euros de subida es mucha pasta, es mucha pasta, pero por suerte, como he tardado un poquito en analizarlo, ya hay ofertas. De hecho, se puede encontrar ya por debajo de los 900 euros, unos 890 y algo. Y si esperas un poquito, seguramente, por ejemplo, en septiembre, octubre, yo creo que por menos de 800 euros será factible ya encontrarlo. Es un teléfono súper recomendable, a mí me ha gustado más en general. La fotografía, por ejemplo, y el vídeo es mejor en el Pro. Pero en general me he encontrado más cómodo utilizándolo y me ha gustado más, ¿vale? Esto es una opinión personal, luego habrá gente que evidentemente prefiera un teléfono más grande, entonces pues píllate el Pro. Por este precio tienes teléfonos súper recomendables. De hecho, por algo más tienes un S23 8 más 256, ¿vale? Que a nivel RAM y almacenamiento es exactamente igual. Por más o menos lo mismo tienes el OnePlus 11 de 16 GB de RAM y 257 de almacenamiento. Y por 600 pavetes, si lo que quieres es cámara, sobre todo cámara y software, tienes un Google Pixel 7 8 más 128. Por 599 euros, e incluso en alguna oferta por bastante menos, por unos 50-60 euros menos. Así que, claro, se ha metido a competir ya en precios directamente con Samsung y con Apple. Entonces, la batalla ahí la va a tener complicada. Ahora, me parece que es un teléfono muy bueno. Poco más, espero que os haya gustado, os haya servido y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!